Venerables hermanos. Hace más de 5 años, venerables hermanos, que nos lamentamos en unión con vosotros por las calamidades que estaba sufriendo la religión en España y por varios decretos y ataques dados contra las leyes de la Iglesia. Y publicamos aquella nuestra alocución para excitar por este medio al gobierno de Madrid a que fuese más prudente en sus deliberaciones, o cuando menos para dar un solemne testimonio de que la sede apostólica reprobaba aquellos hechos. Durante este tiempo nos hemos abstenido de quejarnos públicamente con más severidad, no porque se hubiese cesado en España de afligir la Iglesia con nuevas injurias, sino porque veíamos que las reclamaciones de nuestros venerables hermanos, los prelados de aquel reino, habían logrado en parte un feliz éxito. Por este motivo, tratamos de defender la causa de la Iglesia por los medios más suaves, alentados entre tanto con la esperanza de que con el decurso del tiempo, y por un efecto de nuestra longanimidad, se nos abriría fácilmente un camino para curar en aquel país los quebrantos de Israel y restituir las cosas sagradas a un estado bastante decoroso, ya que no pudiesen restituirse a su antiguo esplendor. Pero sucedió, venerables hermanos, todo lo contrario de lo que nos habíamos prometido, pues el gobierno de Madrid, luego que extendió su autoridad a las provincias que habían estado separadas de su obediencia, se prevalió del estado pacífico que amanecía en aquel país para conculcar los sagrados derechos de las iglesias de España y de esta santa sede. De esta naturaleza es entre otros el decreto, por el cual se manda a los magistrados seculares que vigilen para que tengan exacto cumplimiento los decretos dados desde el año 1835, por los cuales se había prohibido a los obispos el conferir órdenes sagradas, menos en algunos casos muy raros. De igual naturaleza es el otro, por el cual se declara que los conventos que se habían conservado en las provincias reducidas últimamente a su obediencia, quedan sujetos a las leyes por las cuales se ocuparon casi todas las casas religiosas de varones con todos sus bienes. Ni aun se perdona a los sagrados edificios, habiéndose determinado por otro decreto, que se proceda inmediatamente a la venta de todos los templos que formaban parte de las casas religiosas, excepto aquellos en los que continúa aún la celebración de los divinos oficios, lo que sucede en muy pocos, porque las mismas iglesias juntamente con los conventos, fueron despojadas de todas sus rentas. A estos decretos se añade otro publicado últimamente, sobre la propuesta de una ley que ha de presentarse a las próximas Cortes, para que el clero secular que tiempo hace había sido privado de una gran parte de sus rentas, sea por fin despojado enteramente de la posesión de todos los bienes eclesiásticos y reducido del mismo modo que los religiosos a la mercenaria condición de vivir de un estipendio precario que el gobierno les promete. Por lo demás, la ojeriza de los miembros del gobierno está bien marcada en el reciente decreto, por el cual se permite que puedan restituirse desde luego a su país los que se habían expatriado con motivo de la guerra civil. En aquel decreto se exceptúa absolutamente a todos los eclesiásticos. Y es cosa bien sabida que muchos de ellos, recomendables por su virtud y sana doctrina, han sido extrañados del reino en esta época, no porque en realidad hubiesen prestado apoyo a la causa del otro partido, sino porque defendían heroicamente la causa de la Iglesia contra los atentados del gobierno. Pero, lo decimos con dolor, no falta en España un corto número de sacerdotes que se han conciliado la benevolencia del gobierno de Madrid, y son los que olvidados de su carácter y de su oficio, no han dudado conspirar en unión con aquel para la opresión de la Iglesia, y que por antojo del mismo gobierno administran las diócesis cuyos obispos han fallecido, o han sido obligados a expatriarse. En el número de aquellos se cuenta un sacerdote individuo del Cabildo Metropolitano de Sevilla, el cual hace tiempo que había sido nombrado por el gobierno obispo de Málaga, y elegido vicario capitular por voluntad del mismo. Este sacerdote, habiéndose hecho gravemente sospechoso de herejía con motivo de las malas doctrinas que publicó, tanto por escrito como de palabra, fue denunciado por el mismo Cabildo de Málaga al Tribunal del Arzobispo de Sevilla y obligado a comparecer a esta ciudad a petición del tribunal y con anuencia del gobierno. Pero después, habiendo apelado a la audiencia de la provincia, tuvo tanto influjo no solo con este tribunal, sino con los individuos del gobierno supremo, que se le sustrajo del citado tribunal eclesiástico bajo el pretexto de que se le hacía fuerza y de que la jurisdicción de este tribunal era incompetente, y se le restituyó al gobierno de la Iglesia de Málaga, habiéndose puesto en el decreto que se dio al efecto la cláusula verdaderamente irrisoria, de que no por eso se entienda prejuzgada la causa principal formada por crimen de herejía.
Contra esta enorme violación del sagrado derecho en punto a doctrina, reclamó al gobierno con oficio de 20 de noviembre del año pasado, nuestro amado hijo José Ramírez de Arellano, vicegerente en lo espiritual de nuestra nunciatura en España, así como con oficios de 5 y 17 del mismo mes había reclamado contra la suspensión de algunos jueces del tribunal de la misma nunciatura o rota eclesiástica, decretada por la Potestad Civil de Madrid, contra las vejaciones, destierros y prohibiciones de ejercer sus respectivos oficios, de nuestro venerable hermano el obispo de Cáceres, Coria, y de otras muchas personas eclesiásticas, habiendo las autoridades civiles nombrado violentamente a otros para que ejerciesen los oficios de aquellos, y contra la nueva demarcación de parroquias de Madrid y para cuyo acto la potestad secular pretendió arrogarse la facultad. Pero, venerables hermanos, el gobierno, lejos de dejar libres los derechos de la Iglesia que había usurpado, descargó enfurecido su indignación contra el vicegerente de nuestra nunciatura por razón de las reclamaciones que había hecho, y sobre todo por la última en que se trataba del sacerdote de Sevilla. Vosotros sabéis lo que ocurrió por las varias noticias que se han publicado y cuyos documentos el mismo gobierno dio a luz, y por tanto basta esta ligera reseña para detestar aquel acto. Luego que los miembros del gobierno recibieron la última reclamación, la pasaron con todos los antecedentes al Tribunal Supremo de Justicia para que diese su dictamen, y dando parte de esta providencia al vicegerente Ramírez, le mandaron que en el ínterin se abstuviese de toda comunicación con ellos. Más después, a últimos de diciembre, conformándose con el parecer del tribunal, decretaron que nuestro amado hijo José Ramírez cesase en el oficio de vicegerente de la nunciatura, que cesase asimismo el Tribunal Apostólico de la Rota, que el Tribunal Supremo de Justicia consultase a la mayor brevedad lo conveniente, para que no experimentasen retraso los asuntos de que conocía la Rota, así como para obtener las gracias que se concedían por la nunciatura, sin que sea necesario acudir por ellas a Roma, y finalmente, que al mismo Ramírez, suponiendo que había atacado la dignidad del gobierno con reclamaciones injustas, desatentas y no permitidas, le fuesen ocupados todos los bienes, rentas y sueldos que percibía por razón de dignidades eclesiásticas o por parte del Estado, y que fuese inmediatamente extrañado del reino. Todo se ejecutó conforme fue mandado, interviniendo la fuerza militar, y todas estas ocurrencias, publicadas por el gobierno en 1 de enero, contristaron el ánimo de los buenos católicos. Juzgamos inútil resumir todos los puntos en los cuales se ataca el derecho de la Iglesia por el dictamen o consulta del Tribunal Supremo de Justicia, aprobada por el gobierno. Pero por la misma se ve con evidencia que el tribunal y los miembros del gobierno obraron tan severamente contra el amado hijo Ramírez, a fin de que otros amedrentados con este ejemplo se abstuviesen de semejantes reclamaciones. Y por estos hechos veis claramente, venerables hermanos, cuál será la situación de la Iglesia en el Reino de España, cuando ni por medio de exposiciones dirigidas al gobierno es permitido ya reclamar contra los atentados que la potestad secular comete contra los derechos de la Iglesia. Mas, ay de nos, si en medio de un tal trastorno de las cosas sagradas, y en vista de la opresión de la libertad eclesiástica, no opusiésemos una muralla en favor de la casa de Israel, y nos contentásemos con manifestar en lo sucesivo nuestro sentimiento por medio de quejas reservadas. Nos insta también poderosamente el afecto de caridad paternal que nos anima en favor del católico pueblo español, tan benemérito de la Iglesia y de esta Santa Sede, y al cual estamos viendo en peligro de perder la religión con motivo del referido trastorno de las cosas eclesiásticas. Por esto levantamos otra vez la voz apostólica en medio de vosotros, venerables hermanos, e invocando por testigos al cielo y a la tierra, nos quejamos amargamente una y mil veces de todos los actos que se han cometido y se cometen en el día contra los derechos de la Iglesia. Nos quejamos en particular de la usurpación de cualquier juicio que han cometido los legos en cualesquier materias que versan sobre la doctrina de la fe, la cual anunciada en España desde el tiempo de los apóstoles por mandato de Jesucristo, Señor de los señores y Rey de los reyes, y oponiéndose en vano las potestades del siglo, fue dilatada con el tiempo por los sagrados pastores bajo la autoridad y guía de esta silla apostólica, defendida heroicamente en medio de las vicisitudes políticas y conservada pura hasta nuestros días. Nos lamentamos de la violación de la dignidad de nuestro supremo apostolado en la persona del vicegerente de nuestra nunciatura y en la supresión del Tribunal de la Rota, establecido allí por concesión de esta Santa Sede para conocer de las causas eclesiásticas, cuyo derecho de apelación estaba reservado a la misma sede, y cuya apelación inherente a este primado,
ejerció el romano pontífice en España desde los primeros siglos de la Iglesia y cuyo conocimiento delegó a sí mismo en algunas causas particulares a sus legados enviados a España. Nos lamentamos de que muchos venerables hermanos hayan sido separados de sus respectivos rebaños, en los cuales el Espíritu Santo los había constituido obispos para que gobernasen la Iglesia de Dios, y de que se haya impedido el ejercicio de su jurisdicción a los vicarios puestos por ellos, así como de que los canónigos de las iglesias vacantes hayan sido inducidos temerariamente y aún obligados con manifiesta violencia a conferir el oficio de vicario capitular en la persona que el gobierno había nombrado para el obispado, contra los cánones del Segundo Concilio Lugdunense, confirmados por nuevas constituciones y posteriormente por varios breves, que son bien conocidos, de nuestro predecesor Pío VII. Nos lamentamos de que los religiosos hayan sido arrojados de sus conventos, en los cuales se habían recogido para observar los consejos de la perfección evangélica, y de que el clero secular haya sido afligido de mil maneras y vejado en varios puntos relativos a su sagrado ministerio. Nos lamentamos de que se haya usurpado la mayor parte del patrimonio de la Iglesia, como si éste perteneciera al dominio de la nación, como si la Inmaculada Esposa de Jesucristo no tuviese facultad innata de adquirir y de poseer bienes temporales, y como si nuestros mayores se hubiesen hecho reos de invasores del derecho ajeno, porque poseyeron estos bienes aún bajo el imperio de príncipes gentiles, y que habiéndose quitado a la Iglesia en virtud de decretos de estos, los recobraron después, como cosa debida de justicia, de los emperadores que le sucedieron. Nos lamentamos de los decretos que se han dado, y de los actos que se han cometido en desprecio de la inmunidad de la Iglesia y de las personas eclesiásticas, establecida por ordenación de Dios y por las sanciones canónicas, y con los cuales se usurpa con infanda osadía la sagrada potestad relativa a los negocios de la religión, que la Iglesia recibió de su divino fundador en toda su plenitud, y para que la ejerciese con entera libertad, aun en medio de la contradicción de los príncipes seculares de la tierra. Nos lamentamos de que se hayan convertido en usos profanos los templos del Señor de los ejércitos, las imágenes de los santos, las alhajas, los ornamentos, y hasta los más sagrados instrumentos que sirven para el tremendo sacrificio. Nos lamentamos de que en aquel reino católico se derramen con profusión los libros más depravados habiéndolo los magistrados, y de que se permita a los maestros de la herética pravedad que corrompan la fe de los sencillos, llegando a tal extremo la licencia de los malvados, que varias veces las funciones del culto divino han sido profanadas impunemente con irrisiones, con tumultos, con blasfemias y con el asesinato de sacerdotes. En vista de todas estas cosas, y de la obligación que Dios nos impone de atender al cuidado de todas las iglesias, reprobamos con nuestra autoridad apostólica todos y cada uno de los predichos actos, y todos los demás propios del derecho de la Iglesia, que han sido decretados, hechos y atentados, de cualquier modo que haya sido, por el gobierno de Madrid o por cualesquiera autoridades inferiores, y en virtud de la misma autoridad, casamos, abrogamos, y declaramos que han sido y serán nulos y de ningún valor todos los mencionados decretos con sus consecuencias. Y amonestamos y rogamos en el Señor a los autores de estas cosas, que se glorían con el nombre de hijos de la Iglesia Católica, a que abran finalmente los ojos y atiendan a las heridas que han causado a su beneficentísima Madre, que tengan presentes asimismo las censuras y penas espirituales que las constituciones apostólicas y los decretos de los concilios ecuménicos imponen, y que se incurren ipso facto a los invasores de los derechos de la Iglesia, y que cada cual de ellos tenga lástima del estado de su alma esclavizada con cadenas invisibles, y considerando que el juicio con que se juzgará a los que gobiernan será el más riguroso, reflexionen seriamente que el ser uno separado de la comunicación de oraciones, y de toda sociedad y unión santa, por la gravedad de sus delitos, es sentencia en último recurso, que anuncia desde ahora cuál será aquel juicio en la eternidad. Entretanto, felicitamos cordialmente en el Señor a los venerables hermanos arzobispos y obispos de España, por la solicitud pastoral, con la cual ya permaneciendo en sus diócesis, ya obligados a separarse de ellas, han trabajado solícitamente casi todos en defender la causa de la Iglesia, de palabra o por escrito, por sí mismos o por medio de otros, en cuanto a estado de su parte, y no han dejado de amonestar a sus respectivos rebaños al cumplimiento de sus deberes y de fortalecerlos en los peligros de los que la religión se ve rodeada. Tributamos también los debidos elogios a la generalidad del clero fiel, que ha procurado emplear en esto todos sus esfuerzos y trabajos.
Alabamos igualmente al mismo pueblo católico, que en general se ha mantenido firme en su antigua obediencia a sus obispos y pastores inferiores instituidos canónicamente. Esto nos anima con la más firme esperanza de que el Señor, rico en misericordia, mirará propicio aquella viña suya. Y vosotros, venerables hermanos, continuad como verdaderamente lo hacéis, a dirigir en unión con nos, repetidas oraciones y súplicas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en favor de aquel pueblo, a invocar la piadosísima intercesión de la Inmaculada Virgen Madre de Dios, patrona de España, así como a los santos y bienaventurados del cielo que vivieron en aquel reino, para que así como ellos en otro tiempo santificaron e ilustraron aquella su patria con sus virtudes, con su doctrina, con sus trabajos y hasta con su sangre derramada en testimonio de la fe, así también ahora sean sus protectores e imploren con sus piadosas súplicas el oportuno auxilio del Señor, para que conceda misericordia y gracia a los habitantes de aquel país y hagan cesar con su poder todas las calamidades y peligros con que son afligidos.